Sí, vamos en el libro de Nehemías. El título, el título del libro es Nehemías. El título del libro es Nehemías. Como dijimos hace 8 días, como las semanas pasadas, el libro de Esdras y el libro de Nehemías tienen una misma composición, ¿sí? Son un mismo libro. Se separan, se dividen en dos por cuestiones igual de estudio, de traducción, se dividen en dos partes. El título del libro es Nehemías, y la palabra Nehemías significa Jehová consuela. Sí, la palabra Nehemías significa Jehová consuela. Nehemías era un copero. Su función era un copero. ¿Cuál era la función de un copero? ¿Qué hacía un copero? Le servía las copas al rey, única y exclusivamente al rey. Sí, era el que le pasaba la copa al rey de mano a mano. Esto lo hacían por cuestiones de seguridad. Sí, el copero debía de saber qué es lo que se le estaba sirviendo al rey, qué era específicamente lo que el rey estaba tomando, para que el rey no fuera a ser envenenado. Sí, en muchos sentidos, el copero tenía que probar antes lo que el rey iba a tomar, para estar seguro de que el rey no iba a ser envenenado. ¿Sí? Esa era la función principal de Nehemías. Por consiguiente, Nehemías era una persona que servía en el trono, sí, en el trono del rey. Estaba muy cerca al rey. Era un hombre de mucha confianza. ¿Sí me explico? Sí, era un hombre que tenía una posición de mucha confianza delante del rey y tenía una relación muy cercana con el rey. Tanto Nehemías como Esdras, como Esther, sí, esos libros biográficos que son post-exílicos, son los personajes principales, no aparecen fuera de sus libros. ¿Sí? De Esther no volvemos a saber nada más en toda la Biblia. ¿Sí? Ni lo mencionan, ni se mencionan en el Nuevo Testamento. Son libros que solamente se refieren a sí mismos. Una pregunta. Hay por ahí una discusión por ahí, ¿no? ¿Cuál fue el primer libro que se escribió? En el mundo. Es que hay un pleito muy grande. La gente dice, es que yo no sé por qué los cristianos tienen en la Biblia como el libro con más historia, o el libro más antiguo. Si hay cientos de libros o miles de libros que son antes que la Biblia. ¿La Biblia dice que es el libro más antiguo que existe en la tierra? No, no, para nada. Sí, mucho antes de que la Biblia se empezara a escribir, ya se habían escrito muchos otros libros. ¿Sí? No en la forma de como lo escribe Moisés, ¿sí? Pero sí ya se habían escrito muchos otros libros. Por ejemplo, ¿de dónde vienen los israelitas cuando salen con Moisés? ¿De dónde estaban cautivos? En Egipto, ¿sí? Y en Egipto, ¿qué había desde hace muchos años? Escritura. Sí, los egipcios ya tenían escritura, jeroglíficos, muchas formas de comunicación, pero los egipcios ya tenían escritura. Sí, en Babel ya había escritura. Sí, entonces
la Biblia no es el primer libro que se escribe, pero cuando alguien les diga, es que ustedes escriben la Biblia, que es libro, no. En ninguna parte dice que la Biblia es el libro más antiguo. La Biblia habla de los principios de los tiempos, pero no se está escribiendo en el principio de los tiempos. Se está escribiendo aproximadamente más de 4,000 años después, esos son algunos, entre 4,000 y 6,000 años después de que la Tierra empezó. Sí, entonces si tenemos alrededor de 6,000 años, por ejemplo, antes de que la Biblia empezara, o de se empezara a escribir, significa que tenemos muchas otras cosas antes, como escrituras, como culturas, como libros, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Sí, tampoco Génesis no es el primer libro de la Biblia que se escribe. El primer libro de la Biblia que se escribe es Job. Y algunos piensan que Job es contemporáneo con Abraham. ¿Sí? Y la gente dice, ¿Abraham es antes que Moisés? Sí, Abraham es antes que Moisés. Mucho antes que Moisés. 2, 3 generaciones antes que Moisés. ¿Sí? Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí? Y de Jacob, sí, ¿quién era? No, el primero no. De la tribu de donde viene Moisés. De Leví. Sí, y de Leví entonces Leví entra a Egipto. Sí, Leví sí entra a Egipto. Y después de que Leví entra a Egipto, pasan 400 años. ¿Cuántas generaciones hay en 400 años? Bíblicamente hay 10, porque la Biblia cuenta las generaciones por 40 años. Sí, pero vamos a decir, de 1900 ahorita, ¿sí? ¿Cuántos años son? 124 años. Yo, Eduardo, una generación. Bueno, mis hijas, otra generación, ¿sí? Mis hijas, una generación. Yo, Eduardo, otra generación. Mi madre, otra generación. Sus padres, otra generación. Sus abuelos, otra generación. Hasta ahí. 5 generaciones, yo me sé los nombres. Tengo cierta noción de sus nombres. 5 generaciones, ¿sí? Y ya estamos hablando de 1900, ¿no? ¿En qué año nace Pilar, te acuerdas? ¿Tu abuela? ¿Es de 1800? No recuerdo nada de eso, porque ella murió de 91 años, pero no me acuerdo en qué año fue. La fiesta de Santo nació. Sí, pero ella es de 1800 aproximadamente, ya es de 1800. Ya debe haber tenido como 25 años yo cuando me nació. Sí, entonces, o sea, si le vamos echando para atrás, ¿sí? Si le vamos echando para atrás, imagínense, en 400 años, ¿cuántas generaciones pasaron? Entonces llega Moisés y empieza a escribir Génesis. Estamos hablando que mínimo desde Abraham ya pasaron 400 años de Egipto, ¿sí? Y otras 3 generaciones más, que aproximadamente, si seguimos la regla, son 120 años. Pero simplemente Jacob, cuando entra a Egipto, dice, ¿cuántos años tiene? Le pregunta el rey. Tengo 120 años, ¿sí? Y mis días han sido pocos y malos. ¿Sí me explico? Entonces, 120 años de Jacob, otros tantos de Isaac, otros tantos de Abraham. Estamos hablando que mínimo por ahí hay unos 300 años hasta Abraham. Estamos hablando desde Abraham hasta Moisés, alrededor de 700 años. Pero eso es muchísimo, muchísimo, ¿sí? Y en esos 700 años, que más o menos es el contexto también de Job, ¿sí? Entonces, y si Job se escribe por allá de aquellos tiempos, y por allá algunos dicen, Job no está escrito en hebreo, es muy probable, sí, porque el hebreo es un idioma de los israelitas, y Job es antes de los israelitas, en la cultura hebrea, es en la cultura de Abraham, cultura de Tare, sí, y posiblemente sí, Job no está escrito en hebreo, eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Job, pero cuando alguien nos discuta, sí, que la Biblia es el libro más antiguo del mundo, no es el libro más antiguo del mundo. Habla del principio del mundo, cosa que ningún otro libro habla.
Por ejemplo, el Popol Vuh tiene ciertas cuestiones ahí con la creación, pero es más marihuana que, que comprobable, ¿no? Que realista. ¿Sí? Y lo que la Biblia habla acerca de las historias del Génesis, o sea, del principio, sí son más científicamente y arqueológicamente, antropológicamente comprobables. ¿Sí? Entonces, nada más es como un paréntesis, porque en esos días vi unas discusiones muy fuertes que son como tendencias, se van poniendo de moda las tendencias. ¿Sí? Pero como cristianos, ¿cuál es nuestra postura? ¿Qué entendemos? ¿Sí? Nosotros lo que creemos es esto, lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y lo que la historia también testifica. ¿Sí? Nosotros no podemos creer que la Biblia es el libro más antiguo del mundo. ¿Sí? Una ocasión me decía, pero me decía un señor, pero si el Atamara Vera tiene más edad que la Biblia. Le digo, sí, ¿y cuál es el problema? ¿Es que ustedes creen que la Biblia es el libro más antiguo? No, el Atamara Vera puede ser más antiguo que la Biblia. Y sí, puede ser que sí, sí es, pero eso no le da la autoridad espiritual que tiene la Biblia, porque la Biblia, aunque no es el libro más antiguo, tiene la revelación del Creador. Y eso es lo que le da la autoridad a la Biblia, que el mismo Creador nos está revelando qué fue lo que pasó, cómo pasó, ¿sí? Y cómo va a pasar. Porque la van a ver a lo mejor sí es más viejo que la Biblia, pero a ver que me hable de Apocalipsis, o que me hable de la escatología, del tiempo escatológico. Sí, no, la Biblia es el libro perfecto, aunque no es el libro más antiguo. Sí, y eso es lo que nosotros creemos. Ok. Tanto la Septuaginta, sí, pero voy a decir cómo está escrito, tanto la Septuaginta griega como la Vulgata latina nombraron a este libro, el libro de Nehemías, como segundo libro de Esdras. Segundo de Esdras. Si es que un día les digo, por favor, vamos a segundo de Esdras, así como cuando les digo, hermanos, vamos a Jacobo, libro de Jacobo, ¿sí? Y algunos me dicen que mi Biblia no trae libro de Jacobo, ¿sí? O sea, ¿quién es Jacobo? Santiago, ¿sí? Cuando yo digo Jacobo me refiero a Santiago. Santiago no se llama Santiago, ¿sí? La palabra Santiago no es el nombre de Santiago, es como, ¿cómo se dice? Como apodo que le pusieron a Santiago, a Jacobo, ¿sí? El nombre Santiago significa Santo Jacobo, sí, eso significa Santiago. Santiago significa Santo Jacobo, ¿sí? Y el nombre del autor es Jacobo. Si yo les digo, hermanos, vamos al libro de Jacobo, ustedes inmediatamente van a buscar el libro de Jacobo, ¿sí? La Biblia del Rey Santiago, en inglés, ¿cómo se llama? King James, ¿sí? ¿Por qué se llama King James y es la Biblia del Rey Santiago? Porque el James tiene que ver con el Jacobo, ¿sí? Con el Saint James. Entonces, Jacobo es Santiago. Si un día yo les digo, hermanos, vamos a segundo libro de Esdras, ustedes ya saben de lo que estamos hablando. Porque sí es correcto en cierto aspecto decir el segundo libro de Esdras, porque en las traducciones originales se llamaba segundo libro de Esdras. Actualmente nosotros le llamamos Nehemías, ¿sí? Pero en el libro hebreo, en los textos hebreos actuales, no hay Esdras ni Nehemías y no hay primero y segundo libro de Esdras, ¿sí? En el libro, en los textos judíos actuales, no tenemos Esdras y Nehemías, ni tenemos primero y segundo de Nehemías, Esdras, perdón. Solamente tenemos Esdras. Y Esdras es un solo libro completo, ¿sí? No hay tal separación. Para los judíos no hay tal separación. Por eso es que nuestras Biblias en español no concuerdan con los textos originales en hebreo, ¿sí? No están iguales.
porque para los judíos hay otra contabilidad de libros. Aunque gran parte de este libro fue claramente extraído, de los diarios personales de Nehemías y escrito desde la perspectiva de Nehemías en primera persona, tanto las tradiciones judías como cristianas reconocen a Esdras como el autor. Sí, o sea, toda la información que se sacó para escribir el libro de Nehemías se sacó de los diarios y de los escritos de Nehemías. Pero quien hizo esa compilación de datos, esa compilación de información, y lo hizo y lo puso en un compendio ya establecido, ya ordenado, fue Esdras. ¿Sí? Y por eso entonces es que los judíos no reconocen a nadie más como autor del libro de Nehemías, sino a Esdras. Por eso es que los judíos entonces, Esdras y Nehemías es Esdras, porque es un solo autor. Es un solo libro, es un solo autor. No tenemos ahí aportaciones. Sí es cierto, sí es muy cierto, como dice aquí el autor, que Esdras tomó información del libro de Nehemías, de los escritos de Nehemías. Sí, Esdras tomó información de los escritos de Nehemías. Pero el hecho de que Esdras haya tomado información de los escritos de Nehemías no lo convierte en el autor del libro de Nehemías. El autor del libro de Nehemías es Esdras. ¿Sí? Buenos días, hermanitas. Dios les bendiga. Estamos viendo el libro de Nehemías, ¿eh? Estamos estudiando el libro de Nehemías. Sí, así es que ahorita estamos viendo la parte de autor, primeramente, título y autor. El título del libro, entonces, quedamos que el título del libro es Nehemías. El título del libro. Y su autor es Esdras. ¿Sí? ¿Por qué se llama Nehemías el libro? Porque está hablando la parte que a Nehemías le corresponde en la historia. Sí, en la historia de lo que estamos narrando, a Nehemías le corresponde esta sección de la historia. Sí, recuerden que fueron 3 regresos. Sí, 3 regresos. Israel volvió a la tierra, a Jerusalén, en 3 tiempos. El primero por Zorobabel. El primer regreso fue a cargo de Zorobabel. ¿Tenemos libro de Zorobabel? No. ¿Quién lo narra? ¿En qué libro leemos? No, en Esdras. En Esdras. En Esdras leemos el primer regreso, que es a cargo de Zorobabel. ¿Sí? Tenemos el segundo regreso, que es a cargo de Esdras. ¿Sí? El segundo regreso está a cargo de Esdras. ¿Quién lo narra? Esdras. El tercer regreso lo tenemos a cargo de Nehemías. Nehemías es el general o el dirigente que hace el tercer regreso. ¿Sí? ¿Quién lo narra? Esdras. Esdras. ¿Sí? Ahora, el libro se llama Nehemías, pero no lo está narrando Nehemías. El autor del libro de Nehemías es Esdras. Vamos aprendiendo todos juntos. ¿Sí? Ahora, recuerden siempre la posición del libro. No descuiden la posición del libro. El libro es post-exílico. Post-exílico, o sea, después del exilio, o sea, después de los 70 años de la cautividad. Y como es el de Nehemías y es el tercer regreso, no nada más son 70 años de cautividad, sino son aproximadamente ¿cuántos años después de que empiezan el regreso? 90. Aproximadamente 90 años después
de que se hace la primera, el primer regreso con Zorobabel. Zorobabel empieza el regreso a Israel y Nehemías lo termina 90 años después. Sí, pues estamos hablando de muchos años de vuelta. Sí, hermanos, a mí me sorprende porque en la Biblia lo leemos así. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en leer Esdras? Media hora más. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en leer Nehemías? Media hora máximo. ¿Sí? Algunos dicen, no. Bueno, lo que pasa es que, ¿cuántos capítulos tiene Esdras? 8, ¿no? A ver, chéquenle. Sí, según yo son 8. 10. ¿Y Nehemías? 13. Si usted lee 10 capítulos diarios, se lee aproximadamente cuánto tiempo. En un día y 2 horas. 2 días. O sea, ¿en cuánto tiempo estamos leyendo 10 capítulos, más o menos? Un estándar, un estándar. Media hora, 40 minutos máximo. Si 1 hora se toca con el Salmo 119. Ahora, el Salmo 119, ya contado yo, contadito los minutos, son 20 minutos para leer el Salmo 119. ¿Sí? O sea, empiezas el Salmo 119, ¿cuántos versículos son? 120. No, más. 108. Más. Menos. 176. El hermano Adrián es que no sé, por 179. 176 versículos en el Salmo 119, en 20 minutos, excelente. ¿Sí? Si usted pone su versión y le pone el audio, si no es más lento, ese me duerme. El por 2 es más o menos a la velocidad que yo leo. ¿Sí? La velocidad que yo leo es el por 2. ¿Sí? A esa velocidad yo leo en media hora cronometrado alrededor de 10 capítulos diarios. ¿Sí? No, yo lo pongo en 1:30 y apenas. Sí. Me tengo que regresar. Hay que contratar y tomar un curso de lectura rápida. ¿Sí? El curso de lectura rápida, tú puedes leer un libro de 200 páginas en menos de 1 hora. Sí, con alto nivel de comprensión. Es un curso que después me quiero pagar a hacer, porque como su carrera consta de leer y de leer y de leer, o sea, una persona puede leer un libro de 200 páginas en 1 hora, con un muy alto nivel de comprensión. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y esos son ya, eso es como una especie de técnica de lectura rápida y de comprensión. Entonces, yo no tengo toda la información de ese sistema, pero uso mucho el modo en el que ese sistema se lee. Cuando leo, yo no leo por palabras, yo leo por párrafos. Sí, párrafos completos. Y no uso la lengua. No sé si se han dado cuenta que cuando leemos, usamos la lengua porque vamos como que palabreando lo que vamos leyendo. Y tenemos que aislar todo a la mente y empezar a hacer como fotografías, no de palabras, sino de frases. Y las frases deben entrar completas a la mente. Y así es como leemos más rápido. Pero eso es en voz en silencio. En silencio, tiene que ser, esa es lectura en silencio, y es así como que por tramos, y vamos leyendo más rápido. Eso a mí me ayuda para leer más rápido. Ahora, no tengo el alto nivel de comprensión de la lectura de los, tengo que frenarme a un tiempo, no ir tan rápido para que mi cerebro pueda ir asimilando. ¿Sí? Ahorita, al ratito les voy a preguntar en qué capítulo vamos de la Biblia. Sí, porque estamos leyendo de forma disciplinada, se supone. Entonces, Nehemías es el autor, perdón, Esdras es el autor del libro de Nehemías. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí?
¿Y de dónde saca la información Esdras para escribir el libro de Nehemías? ¿Cómo de decir? Bueno, De sus diarios, de sus escritos. Sí, sí, de lo que Nehemías iba escribiendo de sus escritos. Sí, era un escriba. ¿Cómo era un escriba? Tenía la disciplina de escribir, que también por esa parte no deberíamos de tener esa disciplina de escribir. Sí, a lo mejor no tan detalladamente, pero yo creo que sí deberíamos de hacer algo así como de escribir lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, las respuestas a las oraciones que Dios va dando. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo sabes tú cuál es el resultado o cuál es el avance de tu progreso espiritual si no tenemos un registro? ¿Sí me explico? Por ejemplo, vamos a decir algo. Cuando yo llegué a Cristo, yo todavía decía groserías, todavía se me salían las palabras. Alguien que haya llegado a Cristo y decía groserías, ¿cómo sabe cuándo dejó de decirlas, cuándo dejó de usarlas? Y en ese momento poderlo registrar como un avance en su madurez cristiana. ¿Sí me explico? Yo tenía ciertos vicios cuando llegué al Señor y cuando desaparecieron. Hay hermanos que no me acuerdo, solamente desaparecieron. ¿Qué fue lo que Dios usó para quitarlos? Ay, no me acuerdo, no es cuando de repente me di cuenta, ya no había, ya el vicio, ya las malas mañas, ya estos hábitos ya habían desaparecido. Tal día empecé a orar por tal cosa. Y cuando Dios le respondió, ay, hermano, no me acuerdo. Lo único es que ahorita que lo menciona, pues ya no estoy llorando por eso, porque desde cuando Dios ya me respondió y ni me había dado cuenta. ¿Sí me explicó? Hay muchas cosas que pedimos que ni siquiera nos hemos dado cuenta cuando Dios ya la respondió. Simple y sencillamente damos por hecho que Dios ya la respondió o Dios las va a responder. Pero si tuviéramos un registro de lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, ¿sí? Es que yo empecé con esta enfermedad tal día. Para tal fecha, esto. Para tal fecha, esto. ¿Sí? Y Dios empezó a obrar de esta manera juntas, con un registro. ¿Sí? Y yo me voy a dar cuenta de lo grandioso y majestuoso que es la obra de Dios, de una forma detallada. ¿Por qué es que Dios les pedía a los israelitas que todo lo apuntaran, que todo lo registraran? ¿Por qué? Porque eran testimonios, ¿sí? Que a la larga iban a funcionar para la nación, que a la larga, muy a la larga, iban a funcionar para los creyentes, para los cristianos. ¿Sí? Y nosotros el día de hoy podemos tener una conciencia del poder de Dios en función de lo escrito. ¿Sí? Porque a alguien se le ocurrió redactar lo que Dios hizo en Egipto. ¿Sí? Y alguien apuntó las plagas. Y alguien apuntó cuando Dios sacó agua de la piedra. Y alguien apuntó cuando Dios respondió la oración de X cosas. Y en función de todo eso escrito es que el día de hoy nosotros tenemos mucha información para nuestra cabeza de la inmensidad, del tamaño, de la grandeza, del poderío de Dios que creemos. ¿Sí? Si tuviéramos la disciplina de escribir lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, hermanos, cuando leemos eso podemos darnos cuenta de la grandeza de la obra de Dios en nuestra vida. Es que Dios me ha sanado, sí, progresivamente, milagrosamente, sí, usó esto, usó aquello, oré por esto, oramos por esto, y la respuesta llegó en tal fecha. Sí, muchas de las oraciones que ponemos en el grupo de oración, hermanos, oremos por favor por fulano de tal porque no tiene trabajo, sí. Y de repente ahí seguimos orando, provee un trabajo para el Señor, provee un trabajo para el hermano, provee un trabajo para fulano, etcétera, etcétera. Y de repente fulano ya tiene trabajo. Y nosotros seguimos orando por el trabajo de fulano, porque no acostumbramos a escribir. Damos gracias a Dios al mismo grupo de peticiones, porque fulanito ya tiene un trabajo. Porque fulanito fue a consulta y ya lo dieron de alta. Porque fulanito esto y aquello y ya está bien. ¿Sí me explicó? No tenemos como esa costumbre de escribir.
lo que va pasando y lo que Dios está haciendo, nos sirve para la disciplina en la oración y nos sirve para que nosotros podamos ir midiendo de una forma, ¿cómo se llama? Tangible. Cuantificable, que es lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. ¿Para qué? Eso aumenta nuestra fe. Eso nos va dando un registro de cómo voy creciendo, cómo voy madurando. Este año, híjole, este año en lugar de subir en mi vida espiritual, bajé. Leí menos. Sí, oré menos. Intercedí menos. O al revés, este año sí me discipliné y este año sí pude ver la mano de Dios poderosamente en esto y en esto y en eso, porque la disciplina me hizo madurar más rápido. ¿Sí me explico? Que son cosas que debemos ir considerando como una práctica de nuestra vida cristiana. No sé si han visto, pero la mayoría de las personas cuando llegan a Cristo, a los nuevos creyentes, les pedimos que hagan un diario devocional. Es una de las principales tareas. Empieza a hacer tu diario devocional. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el nuevo creyente vaya viendo cómo es que Dios va obrando en su vida. Pero ¿qué pasa con nosotros? Los ya no tan nuevos creyentes. Debería ser el mismo principio. ¿Sí? Continuarlo. ¿Sí? Continuarlo para que nosotros podamos tener un registro de lo que Dios ha ido haciendo en nuestras vidas. ¿Sí? Ok. Los acontecimientos en Nehemías comienzan a finales del año 446 antes de Cristo. Los acontecimientos en Nehemías comienzan a finales del 446 antes de Cristo. En el año 20 del rey persa Artajerjes. El rey Artajerjes gobernó Persia desde el 464 hasta el 423 antes de Cristo. Recuerden que este Artajerjes también es conocido como Asuero, el rey Asuero. Ajá. No Suadero, Asuero, muy diferente. Y el rey Asuero, ¿en dónde lo conocemos? ¿En dónde lo encontramos? En el libro de Esther. Sí, en el libro de Esther. Asuero es el rey del libro de Esther. Artajerjes, que en la película de los 300, ¿quién ha visto la película de los 300? Es mala la película, pero es muy interesante por la parte que le corresponde a la historia. En la película de los 300 se supone que es el rey Jerjes. ¿Sí? Artajerjes es Jerjes. Esa película de los 300, ¿de qué trata? Es la guerra de las Termópilas. ¿Sí? Esa guerra fue la guerra que hubo entre Persia y Grecia. ¿Sí? ¿Alguien ha visto el último Samurái, la película del último Samurái, con Tom Cruise, que llega a un poblado donde lo tienen como cautivo? ¿Sí? Y en esa película, este cuate, el soldado americano, le está narrando al jefe de los samuráis la historia de los 300, ¿sí? Y cómo es que los 300, un ejército muy valeroso, etcétera, etcétera, se enfrentan contra un ejército de miles, ¿sí? Y al final de cuentas, en la historia, pierden los griegos, los 300, que eran, ¿cómo se llaman esos griegos? Eran, no me acuerdo. Sí, total, bueno,
la película está mal narrada, está mal históricamente, como es en todas la mayoría de las películas. No eran 300, ¿sí? El ejército era de más de miles, ¿sí? Históricamente hablando, el ejército era de miles. Y sí, pierden los griegos, pierden delante de los persas. Pero toda esta parte de la historia corresponde a este periodo, ¿sí? Donde Jerjes o Artajerjes o Asuero era rey, ¿sí? Ya empezaban las guerras griegas, y las guerras griegas ya empezaron. ¿Quién derrota a los babilonios, a los caldeos? A los babilonios, ¿quién los derrota? ¿Quién reina después de Nabucodonosor y Belsasar? Hermana Ari, ayúdenos tantito. ¿Quién reina después de Nabucodonosor y Belsasar? Sí, Darío y Ciro, ¿sí? Ciro y Darío, que era el imperio Medo-Persa. ¿Escribió ahí algo? No. Era el imperio Medo-Persa. ¿Quién derrota a los babilonios? El imperio Medo-Persa. Dos gobiernos, dos reinos, los medos y los persas, ¿sí? Y el rey persa era Artajerjes o Asuero o Jerjes. Sí, en ese tiempo los persas eran muy fuertes junto con el imperio medo, eran dos imperios muy fuertes, pero después llega un imperio mucho más grande. Los griegos trataron de derrotar a los persas, esa es la guerra de los Termópilas. Si los griegos tratan de derrotar a los persas, pero no pueden. Sí, hasta que llega el general de los Leónidas era el general de los 300. No, Antíoco era un gobernador griego. El general más importante de Alejandro. El general más importante del gobierno griego era Alejandro Magno. Sí, muy bien, hermano. Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el que conquista todo el mundo existente en ese momento, ¿sí? Conquista Egipto, conquista los medos, conquista los babilonios, a Babilonia, ¿sí? A los medos persas, conquista los persas y conquista hacia Roma, ¿sí? Conquista hacia toda la parte de Asia Menor, toda la parte que después conocemos dentro del Nuevo Testamento, donde se empiezan a regar las iglesias de Asia Menor, todo eso estaba conquistado por los griegos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Se impone la cultura, no se llama griega, no se llama cultura griega, se llama la cultura helenista o helénica, ¿sí? El gobierno helenista. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Que se empieza, todo el mundo existente en ese momento empieza a dominarse por medio de la cultura y el lenguaje. Y empiezan todas las personas a hablar el idioma griego, ¿sí? Todo el mundo empieza a usar el mismo idioma como el idioma del gobierno imperante, ¿sí? Recuerden que cuando los israelitas estuvieron en Babilonia, salieron hablando arameo, ¿sí? Regresan hablando arameo, pero después llegan los griegos a otro idioma. Entonces los israelitas hablaban 11 idiomas por la cantidad de conquistas que hicieron en su pueblo. Hermanos, nosotros hablamos español, ¿sí? Porque los que nos conquistaron fueron los españoles, ¿sí? Si nos hubieran conquistado los franceses, como se pretendía, hubiéramos hablado francés. Si nos hubieran conquistado los ingleses, hubiéramos hablado inglés. Y si nos hubieran conquistado los chinos, tendríamos los ojos así. Sí, comeríamos arroz y hablaríamos chino. Pero nos conquistaron los españoles malamente y desgraciadamente, porque los españoles en el tiempo de la Reforma
los españoles eran contrarreformistas y todas las culturas contrarreformistas se volvieron las culturas más ignorantes de la época. Y cuando vienen los españoles, además de que era una cultura completamente atrasada en sus cuestiones culturales, además lo que mandaron hacia la Nueva España no fue a lo mejor de España. ¿Sí? Mandaron criminales, todos los que estaban en las cárceles, que había una saturación de presos, ¿a dónde los echaron? A la Niña, a la Pinta y a la Santa María. ¿Sí? ¿Y qué pasó con esos señores? Vinieron y nos conquistaron. Y por eso es que el rezago cultural de América del Sur, ¿sí? Es impresionante. ¿Sí me explicó? Ahora, fíjense. ¿Cuánto tiempo tiene de la conquista de los españoles hacia acá? 500 y cacho de años. 500 y cacho de años, ¿sí? ¿Qué? 1492. 1492. Más 500, 1992. Llevamos como 600 años, más o menos como 550 años de conquista, ¿sí? 550 años de conquista. Cuando los griegos conquistan el mundo, estamos hablando de 400 años antes de Cristo. Cuando viene Cristo, estamos hablando que los griegos ya llevaban 400 años imponiendo su cultura. Si ven cómo es la evolución de las culturas a través de los tiempos y no pasa de un día a otro. Lo que pasa es que, como les digo, llegamos a Zacarías, Malaquías. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en dar la vuelta a la hoja? Y ya están hablando griego. Sí, y peor tantito, porque ya están hablando griego y latín, porque ahí ya están los romanos en la ecuación. ¿Sí? Vean todo el proceso cultural. Ahora, todo ese proceso cultural, Dios lo gobierna. ¿Sí? Porque nada mejor para la extensión del evangelio que a Ptolomeo Filadelfo se le ocurriera. ¿Qué se le ocurrió? Traducir el Antiguo Testamento al griego. Cuando Ptolomeo Filadelfo traduce el Antiguo Testamento al griego, no se estaba dando cuenta del impacto tan grande de lo que iba a ser su obra. ¿Sí me explicó? Él no sabía, no tenía ni la más mínima idea de que la Septuaginta iba a ser la Biblia más usada de todos los tiempos de esa era. Los apóstoles predicaron con la Septuaginta. Las iglesias del Nuevo Testamento, todas se convertían con la Septuaginta. Leían la Septuaginta. ¿Por qué? Griego. ¿Sí? Y esas cosas tenemos que tener conciencia de lo que culturalmente está pasando. Aquí, en el periodo en el que estamos, hay un rey. ¿Sí? Está reinando un rey, Artajerjes o Asuero. Y por otra parte, paralela a la historia babilónica, tenemos otra historia muy interesante, que es la historia de Esther. ¿Sí? Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero. ¿Sí? ¿Quién era Darío? El rey en ese momento, el que estaba reinando Babilonia. ¿Sí? En el año primero de Darío, hijo de Asuero. ¿Quiénes fueron los reyes que impulsaron el regreso babilónico de los israelitas? ¿Quiénes fueron los reyes que contribuyeron, que aportaron, que dieron dinero, que ofrendaban, que mandaban materiales? ¿Quiénes fueron? Darío y Ciro. ¿Sí? ¿Quién estaba en el reino? ¿Quién estaba sentadita en el rey, en el palacio del rey Asuero? Esther. ¿Esther madrastra de quién?
Ferrari. O sea, hay coincidencias, ¿no? Es diosidencia, Dios orquestando absolutamente todo, todo, ¿sí? La onda es siempre irle agarrando la posición, ¿sí? Porque leemos Esther, ay, qué bonita la historia de Esther, ay, qué romántica la historia, y salen cantidad de doctrinas feministas, ¿sí? Y las mujeres se empoderan con Esther. Sí, está hablando de todo lo contrario del empoderamiento femenino. Está hablando de la sujeción, de la total sujeción, ¿sí? Es contrario a todo lo que las mujeres enseñan de que la reina Esther y que la bañaron con perfumes y ahora todos quieren bañarse con perfumes. Sí, no, es todo. La enseñanza de Esther es el dominio total, el control total y la influencia divina. ¿Sí? Dios está en control de todas las cosas. Ese es el mensaje principal de Esther. ¿Por qué era tan importante que Esther llegara al reino? Una, para la preservación de los judíos, y dos, por Darío. ¿Sí? Por Darío, hijo de Asuero. Había una influencia de parte de Esther en el gobierno de Asuero. ¿Sí? ¿O ustedes creen que Asuero no le hacía mucho caso a Esther y a Mardoqueo? Porque Mardoqueo después termina la historia de Esther siendo que era principal. Mardoqueo se volvió principal. Es el libro que sigue después de que terminemos de estudiar Nehemías. ¿Sí? Los acontecimientos de Nehemías, entonces, comienzan a finales del año 446 antes de Cristo. ¿Sí? Perdón. Sí, el año 20 del rey persa Artajerjes. El libro sigue cronológicamente a partir del primer término de Nehemías como gobernador de Jerusalén alrededor de 445 al 433, hasta su segundo término, posiblemente comenzando alrededor de 424. Nehemías fue escrito por Esdras en algún momento durante o después del segundo término de Nehemías, pero no después del año 400 antes de Cristo, no después del año 400 antes de Cristo. O sea, tiene que ser entre el 400 y el 426, 424. Es entre el 400 y el 424 que se escribe el libro de Nehemías. Amén. Y hasta ahí, por hoy. La semana que entra vemos contexto histórico y contexto teológico. Contexto histórico y temas teológicos e históricos. Lo que vemos la semana que entra. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No?